I stand with it. That's why I'm here. If I didn't stand with it, I wouldn't be here. So you would defend countries even Well, if what they did don't I pay just up their say? fair Yes, share? of course. Why would I be here? With this plan, allies have agreed to invest 5% of GDP in defense. This is a significant commitment in response to significant threats to our security. President Trump has been clear. America is committed to NATO. He affirmed it again today in no uncertain terms. At the same time, he made clear that America expects European allies and Canada to contribute more. And that is exactly what we see them doing. European allies and Canada will do more of the heavy lifting, equalizing their spending and taking greater responsibility for our shared security. With the UK at the forefront, NATO allies have agreed a new defence investment pledge, raising defence and security spending to 5% of GDP by 2035, making NATO stronger, fairer, and more lethal than ever. Und es hat niemand einen Zweifel daran gelassen, dass der Weg, den wir jetzt gemeinsam gehen, richtig ist. Dass es unterschiedliche Einschätzungen gibt zu Russland, ist bekannt. Das betrifft nicht nur Ungarn, das betrifft auch noch mindestens ein weiteres Land in der Europäischen Union. Dass Russland nicht stark genug ist, die NATO als Ganzes anzugreifen, das wissen wir. Aber wir wissen eben nicht, ob sie nicht vielleicht unsere Verteidigungsbereitschaft eines Tages testen werden. Hay países que quieren gastar o invertir el 5, el 6, el 7%. Nosotros no podemos ponerlo eso en duda ni en cuestión, respetando su soberanía. Aquí la clave es responder a las capacidades que se nos proponen y que acordamos con la OTAN. Por tanto, bueno, cada 4 años se ha hecho ese ejercicio, hemos cerrado ese acuerdo el pasado 5 de junio y, por tanto, pues hasta el 2029 efectivamente no se hará una renovación de esas capacidades, pero la previsión que tenemos, en efecto, es del 2,1%. I think Spain's terrible what they've done. No, I do. They're the only country that won't pay the full up. They want to stay at 2%. I think it's terrible. And, you know, they're doing very well. The economy is very well. And that economy could be blown right out of the water with something bad happening. You know, Spain is the only country that... Are you from Spain? Yeah. Good, congratulations. You're the only country that is not paying. I don't know what the problem is. I think it's too bad. So we'll make it up. You know what we're going to do? We're negotiating with Spain on a trade deal. We're going to make them pay twice as much. And I'm actually serious about that. A ver, ya vamos a estar compartiendo un gráfico, cuánto gastan los miembros de la OTAN en defensa, en educación, en salud. ¿Qué pasa con aquellos países que comparten, por ejemplo, frontera con Rusia? A ver, Leticia, bueno, aquí tenemos los números, ¿no? De qué manera cada país, cada nación miembro de la OTAN deposita cuánto dinero, un porcentaje obviamente, en defensa, en educación y en salud. Claro, bien detallado, al menos hasta ahora, que va a cambiar en los próximos 10 años por el acuerdo que ahora lo vamos a estar analizando. En el caso de Polonia, Pablo, gasta hasta ahora un 4,1% en defensa, un 7% en salud y un 4,7% en educación. Estonia, 3,4% en defensa, 7% en salud, 5,3% en educación. Nos detenemos en Estados Unidos, mirá. Sí, bueno, Estados Unidos 3,4% en defensa, salud 16,5% y 5,4% en educación. A ver, lo que vos destacabas recién, Pablo, ¿no? Vemos que sobre todo en los países que más defensa gastan son los que están más cerca o que comparten directamente frontera con Rusia, que en muchos casos fueron incluso parte de la Unión Soviética y que sobre todo este aumento en defensa se incrementó mucho después de la guerra en Ucrania, ¿no? Ahora lo vamos a ir analizando más en detalle, pero eso es algo que marca sobre todo a esos países. Bien, bueno, seguimos avanzando, ¿no? Lo decíamos, Letonia, 3,2, justamente allí 7,6 en salud, 4,6 en educación y el 3,2 es en defensa, ¿eh? Sí, así es. Bueno, Grecia también, 3,1 defensa. Claro.
en el caso de salud y en el caso de educación 4,1%. Bueno, rápidamente, seguimos. Lituania 2,9 en defensa, 7,3 en salud y el 4,3 en educación. Sí, y si vamos, ¿te parece, Pablo, ¿Cómo a no? los países que son muy cercanos a Estados Unidos? Podemos Sí, hablar claro. del Reino Unido, Alemania, de Francia, de los más relevantes en la Unión Europea. En el caso del Reino Unido, 2,3 en defensa, es decir, está ahí un poquito más del 2% que les venía pidiendo Trump, 10,9 en salud y en educación un 5%. Y en el caso de Alemania, que es un caso emblemático, después también lo vamos a contar, 2,1 en defensa, 11,8 en salud y 4,5 en educación. Bueno, una situación muy similar también a la de Francia, porcentajes más o menos muy similares en lo que tiene que ver con defensa, con salud y con educación. Pero mira Italia. Sí, dos casos, Italia, claro. Italia y España, que es 1,5 en defensa, 8,5 en salud y 4,2 en educación. Y en el caso de España, 1,3 en defensa, 9,7 en salud y 4,3 en educación. Es decir, un porcentaje incluso bastante más bajo. Por debajo del 2. Exactamente, del 2%. Recordemos que cuando Trump asume en la primera presidencia, un momento en el que el presidente francés Emmanuel Macron hablaba de muerte cerebral de la OTAN, en esta idea que tenía un poco Europa de la guerra es cosa del pasado, ¿no? De las últimas décadas, que habían bajado su presupuesto en defensa por considerar en parte esto, que la guerra era algo del pasado. La guerra en Ucrania cambió completamente esta situación. Y decíamos, en la primera presidencia de Donald Trump empieza a sostener esta idea de decir, bueno, Europa tiene que aumentar su gasto en defensa porque no puede ser Estados Unidos que sea el que más pone, ¿no? Esto empezó a cambiar, decía, notablemente después de la guerra en Ucrania, y me parece que la culminación es la cumbre de la OTAN en La Haya esta semana, donde aceptan, a excepción de España, que ahora lo vamos a contar, llevarlo a un 5%. Pablo, es altísimo. Si veíamos recién digamos, el gasto en defensa es muchísimo más bajo que este 5% que se comprometen a hacerlo de acá a 10 años. El debate de trasfondo, que creo que lo trae un poco, que al menos lo presenta Pedro Sánchez, el presidente español, porque él dice, y lo escuchábamos recién, bueno, destinar, de hecho él calcula que son 300.000 millones de euros más para llevarlo al 5%, ese extra, dice, sería destinar más gasto en defensa en lugar de hacerlo a carteras como la salud o la educación. No lo vamos a hacer, Bueno, lo vamos fue un a tenso mantener. debate en la cumbre de la OTAN, ¿no? Sí, bueno, no sé si tuvo tanto debate en el hecho de que fue el único Pedro Sánchez que se opuso. De hecho, esto sí generó una tensión muy fuerte con Trump, que lo amenazó con aumentarle al doble en lo que tiene que ver con el vínculo comercial. Ya no fue una advertencia, sino que fue una amenaza directamente a España por negarse a aumentarlo un 5%, más allá de que firmó el documento como lo firmaron el resto de los miembros de la OTAN. Pero sí es un porcentaje muy alto el del 5%. Decía, me parece que se da al menos por dos cuestiones, porque la guerra en Ucrania cambió esta idea que se tenía de que la guerra era cuestión del pasado. De hecho, si vemos el gasto en defensa país por país, viene aumentando fuertemente en los últimos años, como no se hacía desde la Guerra Fría. Y por otro lado, este planteo de Europa de decir, bueno, nos tenemos que hacer cargo de nuestra seguridad, porque tampoco podemos confiar en Estados Unidos. Digo, independientemente si después hay un cambio de gobierno, me parece que lo que dejó claro todo lo que pasó, porque recordemos que Trump decía, bueno, si ustedes no aumentan el gasto, planteando que podía no responder por la seguridad de ellos. Entonces esto llevó a este debate, como decíamos, en Europa, de decir, bueno, nos tenemos que hacer cargo de nuestra seguridad o, digamos, le confiamos mucho en nuestra seguridad a Estados Unidos. Bueno, momento de hacerse cargo con estos cuestionamientos de fondo que decíamos, ¿no? Quienes se oponen a que se destine más gasto en defensa en detrimento de otras áreas como puede habrá ser que la ver salud y la entonces, educación. Leticia, justamente qué sucede con este 5%, cuántos países lo respetan y cuántos países no lo respetan, ¿no? Sí, también, porque en estos 10 años también va a haber cambios de gobierno, por supuesto, posturas distintas, estos debates que
que se dan, de hecho que se da con la propia Ucrania también, ¿no? Cuando se habla de la suba de precios o un montón de cuestiones que dice, bueno, ¿por qué el país sigue financiando, por ejemplo, la guerra en Ucrania? Digo, como las distintas voces que empiezan a surgir en ese contexto, así que sí, como lo decís, Pablo, más allá de que lo firmaron y demás, No, vamos sí, a ver. una cosa es la firma y otra cosa la puesta en práctica de esa firma, de ese compromiso. Sí, porque es prácticamente el doble del porcentaje. Correcto. Y de la gran mayoría de los Poco más países, del doble, como lo claro. veíamos ahí, que le van a dedicar del PBI solo al gasto militar, al gasto en defensa, pero que sin dudas, Pablo, Trump se anota una gran victoria con este alineamiento muy fuerte de la OTAN. De hecho, vimos al secretario general, a Mark Rutte, que se conoció, porque el propio Trump lo dio a conocer, unos chats que habían tenido en privado donde él le decía, lo enaltecía, ¿no? Diciendo que iban a acordar esto de sumar o llegar al 5% del gasto, con palabras, digamos, de mucha alabanza, si se quiere, al presidente de Estados Unidos, que también recibió unas críticas, pero que me parece que sí habla de este alineamiento muy fuerte que mostró la OTAN detrás de la figura de Donald Trump. Bueno, bien, recién un poco lo planteaba Leticia, ¿no? La guerra Rusia-Ucrania, implementando las nuevas tecnologías, por eso la OTAN se está planteando el rol con estas nuevas tecnologías, con las futuras guerras, las guerras podríamos decir modernas, lo que se viene. Un especialista justamente nos explica cuál será el posicionamiento de la OTAN con estas nuevas guerras, lo que nosotros llamamos la guerra moderna que se viene. So I think the biggest challenge for NATO on the horizon is the intersection of the low cost of shooting waves and waves of long-range attack drones alongside rapid targeting adjustment using AI and offensive cyber. Russia has proven it will attack NATO member states with cyber any time of the day. It's also developed this new technique of using criminal groups as a service to do sabotage. So when I imagine a future opening Russian strike against NATO member states, I think it's a mix of that gray zone criminal activity, cyber, and they're targeted to open the door for a wave of long-range Shaheeds and cruise missiles, what the Russians actually call non-contact warfare, striking critical infrastructure and trying to force a concession from a NATO member state or even the alliance itself. And what that means for investments in the alliance's future is it's going to mean really doubling down on additional cyber investments, thinking about counterintelligence, where it's not necessarily a military capability, it's interfacing with law enforcement as well, and then really addressing this air defense. How do you defend very long borders against Russia's long-range strike apparatus? So I think the alliance has made the right move to fight with higher degrees of AI support. It's made the right move in terms of the command and control and thinking about how it fights in terms of different units. But a lot of it still feels like it's fighting the last invasion, not anticipating the future invasion. And part of that's because the alliance itself at the NATO level in Brussels relies upon the equipment decisions made by individual member states. And here, each individual member state is going to have national priorities as well as complex political and economic relationships that change how they look at the battlefield, how they look at their own industrial base. So that makes it very, very difficult to come up with grand unified war plans that radically depart from the structure of the current military. Seguimos recorriendo el mundo, más noticias, a ver. Hungría, posibles choques por la Marcha del Orgullo. El primer ministro Viktor Orbán advirtió que habrá consecuencias legales para quienes organicen o desafíen la prohibición de la Marcha Orgullo Budapest, que planean organizaciones LGBTQ para este sábado 28. El argumento del gobierno para impedirla es que el derecho de protección a los niños supera al derecho a la libre reunión. Planean utilizar cámaras de reconocimiento facial para identificar a quienes violen la medida. Tensión entre Estados Unidos y Canadá. El presidente Trump abortó de manera abrupta las negociaciones con Canadá por los aranceles, luego que Ottawa anunciara un plan para nuevos impuestos a empresas tecnológicas norteamericanas, calificándolo de ataque descarado. Trump fijaría una nueva tasa de aranceles para los productos canadienses la próxima semana. Esa decisión vuelve a enturbiar las relaciones entre los países luego de un periodo de relativa calma. Japón ejecutó al asesino de Twitter. Se trata del hombre que manipulaba a sus víctimas y las descuartizaba en su departamento.
Takashiro Shiraishi, de 34 años, fue ahorcado por el homicidio de 9 personas, cuyos cuerpos mutiló y ocultó en cajas y neveras portátiles.